Gracias, Laurita. Y se abrió un nuevo frente de conflicto entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer hablamos de la discusión por la coparticipación y ahora hay que hablar de los subsidios a los colectivos que inician y finalizan sus recorridos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, hay que marcar también que el conflicto incluye a la provincia de Buenos Aires, pero era un conflicto ya abierto en definitiva, con lo cual ahí no hay novedad. Esto porque el gobierno nacional decidió retirar los subsidios al transporte del AMBA. Funciona en este caso el sistema muy similar a lo que ocurre con las tarifas de gas y electricidad, donde los subsidios son de parte del Tesoro Nacional, tanto para el conurbano bonaerense como para la ciudad de Buenos Aires. En un momento hubo un traspaso ordenado de ese esquema tarifario. Es lo que evidentemente no se pretende hacer con el traspaso de los subsidios o no, porque serán las propias jurisdicciones las que decidan cómo hacerlo. En todo caso es una decisión intempestiva y realmente con mucho impacto eventualmente en los usuarios, porque ahí cada jurisdicción tiene que decidir qué hacer respecto del precio del boleto de colectivo. ¿Cómo se hizo este anuncio? El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mojeta, estuvo ayer en la Cámara de Diputados en el contexto de una comisión donde lo habían invitado para hablar de temas generales de algunos proyectos que estaban en discusión, y en ese contexto, sin que haya una comunicación oficial ni siquiera a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, anunció que a partir de septiembre la ciudad se quedaba sin subsidios al transporte. Lo decía de este modo. Creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado. En ese orden de ideas y de gestión hemos establecido que a partir del mes de septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado Nacional no va a poner un peso a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una deuda pendiente que venía manteniendo el Estado Nacional de los distintos signos políticos que han ocupado el gobierno y que hoy nosotros en esta gestión estamos llevando a cabo por indicación y con el apoyo total, lógicamente, de nuestro ministro Luis Caputo. Hay dos datos para contextualizar esta intempestiva comunicación que, como vos bien marcás, Dami, no hay ninguna reglamentación, ningún anuncio oficial por parte del Ministerio de Economía, aunque bueno, la Secretaría de Transporte depende del Ministro de Economía, Luis Caputo. El primer dato de contextualización es la tensión por la coparticipación. La Ciudad de Buenos Aires está reclamando que se le pague lo que se le debe, lo que estableció además un fallo de la Corte. Bueno, el gobierno lo está cumpliendo a cuentagotas, está cumpliendo en cuotas y no precisamente como se suponía que se había acordado. Bueno, se asume que el gobierno va a cumplir, pero le dice, está bien, yo te cumplo, pero ahora vos tenés que pagarte tu propio colectivo, por decirlo de alguna manera. Y el otro dato que contextualiza esto es, Franco Mojeta fue uno de los funcionarios, casi con nombre y apellido, no lo mencionó Macri porque dijo que no lo conocía, pero fue el área de transporte, una de las señaladas por Mauricio Macri como una de las áreas en las que falta gestión. Bueno, me parece que hicieron un 2x1 del gobierno en la respuesta, ¿no? Y de hecho la Ciudad de Buenos Aires ayer rápidamente le respondió al gobierno nacional a través de un comunicado donde le explica cuáles son las reglas de juego en relación con hasta ahora, los por lo subsidios. menos. Claro, ¿cómo funciona el tema? Bueno, ¿qué dice la Ciudad de Buenos Aires? Que la Secretaría de Transporte de la Nación tiene la autoridad exclusiva y es la responsable, entre otras cosas, y dice, de fijar las tarifas, es decir, quien fija las tarifas sobre las líneas de colectivos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno nacional. Claramente. Y no la Ciudad de Buenos Aires, porque no tiene jurisdicción sobre ellas. Por otro lado, también es la que regula al servicio, la que otorga los permisos de operación y la que autoriza los recorridos. Es decir, la ciudad no tiene ninguna competencia, es competencia de la Secretaría de Transporte de la Nación. El punto es que ahí eventualmente sí, a partir de septiembre, esto cambia, hay que modificar todo este marco que
que hay que reconocer también surge del esquema de subsidios y la distorsión que genera, que hace ya décadas, precisamente que los usuarios no sean quienes afrontan la totalidad del costo del servicio. 800 pesos es lo que calculan, se iría el tramo mínimo del boleto de colectivo. Debería apenas superar los 300. A ver, hay otras competencias más que la Ciudad de Buenos Aires le recordó a la Nación, que están bajo su jurisdicción y sobre las que la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia, como también definir la frecuencia de los servicios, establecer el monto y mecanismo de los subsidios. Esta es la respuesta directa metida dentro del contexto de todas las competencias que tiene la Nación, y después implementar el pago a las empresas. Y lo que está diciendo la Ciudad de Buenos Aires es, nosotros no tenemos nada que ver. Hasta ahora venimos subsidiando y contribuyendo porque la Ciudad de Buenos Aires sí aporta precisamente al subsidiar la tarifa para que los boletos no cuesten tanto. Y lo que le está diciendo es, si quieren transferir una competencia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, hay que hacerlo como establece la Constitución. Como dice, y esto es explícito, la Constitución no es un invento del gobierno porteño, la transferencia de competencias se hace con los recursos correspondientes. Bueno, es decir, si querés transferir que la Ciudad de Buenos Aires tome decisiones, viene con la platita, eso es lo que dice. Bueno, de hecho es lo que ocurrió en la larga discusión por la transferencia de la policía de la ciudad, que así me transferís la seguridad, bueno, transferímela con recursos. Es una situación similar esta a la que se plantea, y otra vez el esquema que se utilizó en su momento para la cuestión de las tarifas de gas y luz seguramente se intente aplicar. Una discusión que probablemente termine en la justicia o probablemente se sienten a negociar. ¿Te acordás en el año 2012? Cristina Fernández, en una discusión sobre recursos entre la ciudad y la Nación, le dijo, todos los subtes son tuyos. Y sí, pasó lo mismo. Exactamente. Y ahí empezó una discusión, bueno, dame los subtes, pero con recursos. Decíamos, Martín Ocampo, el procurador de la ciudad, hace 2 días, sobre la participación, dijo, ¿son el kirchnerismo? Bueno, parecía otra prueba.